Creo que podemos ver este tema de la inflación. Voy a pedir Salió Porque- el último informe del Banco Central correspondiente al mes de septiembre, entonces. Noveno Pero mes también del año. hay un tema que es interesante, que es importante, lámina 9, por favor, compañeros. que es el tema de este conflicto iraní-israelí, Ujú. ¿verdad? Que se está agudizando. Ayer Estados Unidos intervino en Yemen. Pero ya hay un 10% de suba en el precio del petróleo, ¿verdad? Desde que estalló esto. Sí, desde ¿De que esto estalló. último De o esto del- último. en octubre, creo que el año pasado empezó el tema No, de 10% ahora nomás, Ujú. ¿verdad? O sea, obviamente el precio del petróleo es un valor volátil, ¿verdad? Que puede afectar. Y incluso en Europa se están preocupando porque hay una posibilidad. El estrecho de Hormuz Ujú. es el estrecho sobre el Golfo el Golfo Pérsico, ¿verdad? Que es un paso relativamente estrecho por donde pasa gran parte del petróleo iraní, por ejemplo. Irán es un productor de nivel medio más o menos, pero produce alrededor del 3%, es el séptimo exportador mundial de petróleo más o menos, ¿verdad? Por ahí sale el petróleo iraní. Este conflicto podría generar el freno a la exportación de Irán. Irán le exporta básicamente a China. ¿Qué es lo que tendría que hacer China? Tendría que sustituir como proveedor principal de petróleo a Irán y tendría que mudarse seguramente a Rusia, ¿verdad? Es una cuestión que es interesante en ese ámbito de cosas, que en realidad, si bien el mercado, siempre los mercados cuando están en equilibrio, el equilibrio es bastante delicado, por llamarlo de alguna manera. Acá como que hay dos mundos petroleros, ¿verdad? El mundo de los países que no son amigos de Estados Unidos y los que son amigos de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, China, Rusia, Irán, son países que se mueven. India juega a dos puntas, ¿verdad? Que se mueven más o menos por ese lado. Un conflicto, este estrecho de Hormuz, si bien es pequeño el impacto que podría tener. Mira que estoy viendo acá, Manuel, te tiro algunos datos que veo acá en internet. Es uno de los canales marítimos más importantes, situado entre Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos. Separa el Golfo Pérsico del Golfo de Omán. Esa es la cuestión geográfica. Pero lo consideran como un cuello de botella comercial y geoestratégico, dice, para el mundo. Y fíjate, acá están las cifras. Dice que por allí transita cada día alrededor de un 30% de los barriles de petróleo que se transportan por mar. 30%. Y casi 20% de los que se consumen a nivel mundial. O sea, por ahí Imagínate, pasa todos los días un quinto. 20% de todo lo que se consume en el mundo de petróleo. Y también gas natural. También gas, eso dice también. No solo petróleo, gas también. Y fíjate que con toda esta cuestión de la guerra de Ucrania, una cuestión importante que ha pasado, sobre todo en Europa, es que el aprovisionamiento de gas natural que venía de Rusia medio ha desaparecido. Y hoy gran parte del aprovisionamiento viene de esa zona. Y ahí pasa no sé cuánto del gas natural. Del gas no dice, Manuel. Vos sabés que este material no tiene sobre el tema del gas. Pero ese es uno de los problemas. Y vos sabés que una de las especulaciones que se hacen con respecto a una reacción de Israel en contra de Irán es atacar sus pozos petrolíferos. Incluso Estados Unidos ya estaba advirtiendo y estaba tratando de convencer, eso decían los medios a nivel internacional, tratando de convencer a Israel que no ataque eso por la disparada que puede generar en los precios de los combustibles. Hasta donde yo entiendo, Estados Unidos le dijo, lo que no tenés que atacar son las bases nucleares iraníes, ¿verdad? Esto creo que es lo que le pidió principalmente, que no se toque a Israel. Estados Unidos, obviamente por la posibilidad de conflictos importantes en esa área, ¿verdad? Hay un artículo que hoy salió en el New York Times muy interesante. Si la gente puede acceder a ese artículo, se llama bueno, está en inglés la versión que yo leí, pero creo que también hay en castellano. ¿Qué nos puede contar la teoría de juegos sobre
una amenaza de una guerra entre Israel e Irán. Y lo que básicamente, resumiendo el artículo, decía era el ataque de abril con misiles que hizo Irán fue un ataque para no quedar mal nomás, ¿verdad? A pesar de que eran muchos misiles, Irán mismo sabía que los misiles que le tiraban a Israel eran misiles que podían generar bajo impacto y que eran fáciles de derribar de alguna manera, ¿verdad? Sin embargo, las milicias vinculadas a Irán, que son tres fundamentalmente, Hamas por un lado, Hezbollah por otro lado, y la de los Houthi en el Yemen, esas tres milicias que están vinculadas a Irán, sobre todo Hezbollah y Hamas están muy venidas a menos, ¿verdad? Después de todos los actos militares que ha tomado Israel en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, es interesante saber lo que dice el artículo, y creo que es una visión interesante. Dice, posiblemente el ataque que tenga que hacer Irán a Israel es un ataque muy fuerte como para decirle, de esta raya no vayas a pasar, ¿verdad? Hacer lo que se llama, en teoría de juego, se llama una amenaza creíble, ¿verdad? Una amenaza creíble. Mira que después ya te voy a tirar con algo más fuerte. Ahora, lo que se preguntan también muchos de los investigadores, ¿va a entender esa posición Israel o va a atacar más fuerte todavía? Por ejemplo, destruyendo pozos de petróleo, afectando, por ejemplo, el paso del estrecho de Hormuz. Y eso significaría una suba de petróleo a nivel mundial, un recomienzo de la inflación. Fíjate que, sobre todo en Europa, esto puede generar un impacto importante porque estamos entrando al invierno del hemisferio norte, ¿verdad? Y esa entrada al invierno del hemisferio norte exige mucho más utilización de gas y de petróleo, sobre todo para producir electricidad, ¿verdad? Que es un tema. Ellos que tienen autos eléctricos, pero queman combustible para producir la electricidad de los autos eléctricos, ¿verdad? Entonces, esa situación es una situación que puede complicar el nivel de precios, que al final podría terminar eventualmente en una suba de tasa de interés, sobre todo en la Unión Europea, del Banco Central Europeo, que podría generar impactos en posiblemente tasas de interés, podría generar impactos en tipo de cambio. El impacto en Estados Unidos es menor. Estados Unidos se está volviendo cada vez más autosuficiente en términos de combustible, y entonces esa es una cuestión importante. Y también, obviamente, nuestro Banco Central, yo calculo que debe estar mirando bastante de cerca este tipo de cosas, porque nos puede impactar. Esto en el marco de que acaba de bajar el precio del combustible, ¿verdad? Acá a nivel local, y acaba de bajar el precio del combustible porque el precio del petróleo estaba bajo, a pesar de que estaba subiendo el tipo de cambio, ¿verdad? Pero una combinación que no puede ser muy linda para nosotros puede ser la combinación precio alto con tipo de cambio alto, ¿verdad? A pesar de que ahora se da esta baja en el precio del gasoil, ¿eh? Por eso, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces, esta baja en el precio del gasoil, todos queremos que dure, obviamente, Ojalá, ¿verdad? Todos queremos que dure, pero para que dure va a estar vinculado. Sin embargo, va a estar vinculado, obviamente, a lo que ocurra con el precio del petróleo. Sin embargo, a nivel de precio de petróleo hay dos factores muy importantes, ¿verdad? Primero, el poco crecimiento de los países ricos, ¿verdad? Los países ricos, sobre todo Estados Unidos y Europa en general, tienen un crecimiento relativamente bajo, con lo cual su demanda de combustible es una demanda relativamente baja. Y después hay una demanda relativamente baja de combustible por parte de China, que también se está desacelerando, ¿verdad? Por todos los problemas que en algún momento también ya hablamos, pero eso está restringiendo de alguna manera el crecimiento del precio del petróleo. OPEP no se puede poner de acuerdo tampoco en restringir la oferta para poder
presionar el precio para arriba. Rusia juega un rol muy, muy importante en ese tipo de reuniones, pero todos sabemos que el conflicto ruso-ucraniano también es un conflicto que termina impactando, ¿verdad? Así que son algunos temas. Otro tema también que está vinculado a este conflicto y que creo que es importante tenerlo en cuenta, esa es una zona productora de fertilizantes, sobre todo algunos fertilizantes como potasio, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de fertilizantes en general, hablamos de lo que se llaman macronutrientes, y los macronutrientes en general son 3. NPK, la gente tal vez se acuerde esto de la época del colegio, ¿verdad? De química en el colegio. N es nitrógeno, P es fósforo y K es potasio. Son los 3 macronutrientes que necesita prácticamente cualquier planta para poder vivir. Mucho de esto se usa en Paraguay para la producción agrícola en general. Y esta es una gran zona productora de potasio. Países como Siria, Líbano, etcétera. Los conflictos ahí también generan encarecimiento y todas lo que se llaman las repúblicas TAN, ¿verdad? Aquella Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, que son esas que estaban dentro de la Unión Soviética en su momento y que después se volvieron independientes, generan también un impacto sobre ese punto. O sea, otro proceso podría ser un encarecimiento relativo de algunos fertilizantes. Por más que en Paraguay ya está todo cocinado esto, esperemos que esto no pase a mayores también. Esperemos que, como dice el New York Times, Israel entienda el mensaje. Si es que acá veo que están diciendo que Israel está dilatando su respuesta justamente a raíz de la situación económica mundial. Las repercusiones que podría tener, ya están diciendo, los análisis, digamos, que hacen los medios de comunicación. Sí, Biden creo que le está agarrando así del cuello a Netanyahu para que no puede socorrer. Le preguntaron a Biden una cuestión llamativa, casi Israel está jugando las internas también de las elecciones o está intentando influir en las elecciones de los Estados Unidos. Está un mes, exactamente un mes estamos en las elecciones. El mes que viene, el 5. Sí. Así es que esta es un poco la situación.